Te voy a contar una historia sobre cómo las personas empeoramos las cosas y por qué mindfulness puede ser un gran antídoto para esto. Esto es una historia cualquiera. Entonces, si entendemos mindfulness de manera muy simple, como a mí me gusta mucho decir, como estar con lo que hay, sin reaccionar, sí, veremos cómo se puede aplicar a esta historia. Y esta historia probablemente te va a sonar de una manera o de otra. Imagínate que en algún momento tienes miedo, ¿sí? ¿Te ha pasado alguna vez? En algún momento tienes miedo, lo vamos a representar por este círculo, ¿sí? Entonces está el miedo ahí, y el miedo suele ir acompañado de tensión física, ¿sí? Entonces ahora tenemos el miedo y la tensión física. Como esto no es agradable de vivir, pues muchas veces sentimos esto que no es agradable y nos frustramos o nos enfadamos, ¿sí? Aquí tenemos el enfado. Entonces, como llevamos nuestro enfado, pues va y muy fácilmente se lo echamos a la de al lado o al de al lado. Y entonces generamos un conflicto. Aquí tenemos un conflicto. Después, como hemos generado un conflicto y vemos que lo hemos provocado nosotros y tal y cual, pues imagínate que nos sentimos culpables. Y aquí tendríamos culpa. ¿Sí? Si esto se repite, de alguna manera podríamos pensar que algo no funciona bien dentro de nosotros, ¿sí? Algo no funciona bien dentro de mí. Esto se podría instalar ahí, ese pensamiento o incluso esa creencia. Entonces, como si se instala esa creencia o ese pensamiento de que algo no funciona bien dentro de mí, sí, podría tender a aislarme de alguna manera, sí, aunque esté rodeada de gente, pero como aislarme de manera que no se me vea porque algo no funciona bien dentro de mí. Entonces tendríamos aquí aislamiento, ¿sí? Y el aislamiento generalmente con mucha facilidad puede ir acompañado de la tristeza. Entonces, aquí tendríamos la tristeza. Y si esto se repite y se alarga en el tiempo, pues podríamos llegar hasta un estado depresivo, ¿no? Bien, entonces este es el momento en el que esto resulta difícil de sostener, difícil de llevar, difícil de regular, y aquí pues es cuando igual vamos al médico a que nos dé algo para que poder soportar eso, para poder anestesiarlo, o lo anestesiamos tomando algo, o bebiendo, o fumando algo, o elegimos huidas, del tipo ir de compras, o lo que sea, ¿no? Las huidas clásicas que podemos tener. Entonces, todo esto, claro, cuando hemos llegado a todo este tinglado es difícil de regular, muy difícil de estar. Si ya era difícil estar con las primeras fases, más difícil va a ser estar con todo este tinglado. Entonces, pero imagínate por un momento que en cualquiera de estas fases pudieras simplemente haber estado con lo que hay, sin reaccionar. Imagínate que podrías haber estado con el miedo y la tensión, simplemente, y no te hubiera enfadado tener miedo. Imagínate todo el sufrimiento innecesario que nos habríamos evitado, ¿sí? O en cualquiera de las fases, o incluso si hubieras estado lo suficientemente consciente como para no culparte y decir, bueno, esto es lo que hay, estar con lo que hay. En las sesiones del método Hakomi concretamente entrenamos mindfulness, con lo cual entrenamos a estar con lo que hay, con lo cual de alguna manera podríamos parar este proceso, y luego también entrenamos a ver cómo organizas tu experiencia de forma que de manera automática e inconsciente se generen todos estos procesos. Se generen estos procesos de generación de sufrimiento innecesario, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer para, por un lado, estar mejor con lo que hay, no generar más sufrimiento, y luego descubrir en qué momentos hay otra alternativa que no sea la automática e inconsciente habitual? ¿Sí? En el método Hakomi se basa en la idea de que ser consciente, ¿sí?, te da la posibilidad, te abre la posibilidad de elegir, y en eso consiste la libertad.